investigación, que ha sido una investigación-creación, obra que se va a exponer en el Museo del Banco Central a fines de noviembre. Voy a presentar una parte que es una comparación visual histórica que me sirvió para esta creación artística en el marco del artista investigador y de la investigación-creación. Para empezar a contextualizarnos, quiero citar a Olgi Curiel. Ella es una pensadora dominicana que nos dice: la blanquitud está tan naturalizada que no aparece. La blanquitud ni siquiera es objeto de estudio. ¿A quiénes se les estudia? A los negros, a los indígenas, a los blancos, no se les estudia. No solo no se les estudia, sino que en el arte no los estamos representando, más allá de una expresión de dominación cultural que ya se nos es ejercida con insuficientes espacios, al menos institucionales, académicos o reflexivos y por lo mismo artísticos, para presentar contrapropuestas. Eso pasa porque, en especial, ahora voy a hablar se dice élite, se dice clase alta, se dice blanco, se dice oligarquía también, y entre todas las formas de nombrar a ese fenómeno, sucesos, sujetos también, he elegido la categoría política oligarquía peruana, en especial oligarquía limeña, en especial oligarquía mediática, que son subclasificaciones. Oligarquía mediática porque voy a hablar del caso del comercio que fue considerado en una sentencia judicial que cometía actos de monopolizar la prensa, es decir, no solo es este diario, es también el Trome, es el Ojo y otros más. Entonces, lo que comentaba en el episodio anterior y en el empezar, da cuenta de que esta oligarquía es opaca, existe. Se rearticuló tras la caída del gobierno de Velasco, porque recordemos que ese fue un gobierno declaradamente, no solo en sus discursos, sino también en sus acciones anti-oligárquicos y como anti-imperialistas. Pero hasta esa época, hasta el 68, el Perú había tenido la oligarquía más extensa, de mayor duración en toda Latinoamérica. Esto lo viene a decir Denis Gilbert. Además de haber sido la oligarquía más extensa en Latinoamérica, empezó en la época del guano, como para tener en cuenta. Esta intención de mantenerse opacas, que no los nombramos, que no sabemos quiénes son, qué hacen, sirven para que se puedan reproducir en el tiempo. Y a la derecha, solo de manera de ejemplo, este autor de Gilbert en los 70s, cuando esta oligarquía estaba en crisis, vino a estudiarlos y pudo identificar un promedio de 30 familias que pertenecían históricamente a esta oligarquía peruana, y ahí están los apellidos: Astilla, Barreda, Beltrán, Castillo de Albornoz, Mujica, Blanco, Graña, Olechea, Fuegoso, Pardo, Piedra, Picasso, etc. Y entre ellos señaló a Luis Quesada. Su aporte es particular porque los estudios anteriores sobre la oligarquía en el Perú no habían considerado la oligarquía mediática, es decir, este grupo de poder que está en la prensa peruana, representada por Luis Quesada. Mientras se va solucionando el audio, era una canción como para, traer también formas artísticas de la propia presentación como la música. En esta canción se dice: desde que América es América, señores, los oligarcas reverencian a la Europa. Es una canción contemporánea. Una gran prueba son los cheques desde Suiza, que en cambio importan obras de arte y divisas. Cuando les hablan de cambiar las estructuras, los oligarcas se hacen como que no escuchan. Ellos preguntan si en sus casas hay roturas o si estructura es el nombre de una fruta. La canción de Don Omar es un argentino. Bueno, siguiente diapositiva.
A manera de ejemplo también, para sustentar que la oligarquía mediática en el Perú existe y sigue tentada por el clan Miro Quesada, yo sé que son 5 ramas familiares, hubo un patriarca en 1800, en el siglo XIX, y de ellos, estas 5 ramas familiares tienen diversas participaciones en acciones o en el directorio del comercio, pero más allá de ciertas voces disidentes dentro de la familia, en fin, tenemos que el directorio del comercio, toda esa tabla está, digamos, en su mayoría representada por Miro Quesada, por esa familia. Entonces tenemos que tanto el directorio como en la tabla de la izquierda podemos ver los directores generales y los directores periodísticos del comercio del año 80 al año 24. También en dirección general, absolutamente todo, familia Miro Quesada. En director periodístico, una pequeña excepción, un par de años, pero de ahí también el mismo clan familiar. Siguiente. Ya acercándonos más a este estudio visual que acompañó esta creación de obra, probablemente recordamos la portada del comercio en la que celebraban su aniversario 185, el 2023, en medio de la crisis política que vivíamos. Fue, digamos, circulada en redes sociales por diversas, entre críticas, memes, bromas, injurias también. Y sobre esta fui desarrollando la obra, pero antes de detallar, quiero igual precisar que en el marco del gobierno de Velasco y su acción antioligárquica, el comercio no solo fue expropiado, sino también fue socializado, no fue estatizado. La estatización lo da por un decreto Morales Bermúdez después. Esta socialización de la prensa, en el caso del comercio, implicó que fue entregado a las organizaciones campesinas a través de la Confederación Nacional Agraria. Y traigo la portada también como un documento visual que en algún momento podemos intervenir en el arte. Para empezar, Bourdieu tiene un estudio sobre la fotografía y él dice que sí podemos encontrar una verdad social de la fotografía que va a depender del uso social que ésta va a tener. Quiere decir que no hay fotografías objetivas, fotografías que solo están representando la realidad porque es un instrumento técnico, no. Él dice que si creemos que una imagen es de esa manera, en realidad estamos reproduciendo un canon visual acorde al del Renacimiento. Y que en la medida en la que podamos interpretar, desempeñar cuál es este uso social de la fotografía que se está dando, vamos a poder también entender su verdad social. Ahora, de la portada de Somos, que la pasé rápidamente porque a continuación, en un momento voy a hacer esta mirada comparativa. En redes sociales, y de hecho eso es como una necesidad creo que de los artistas en su proceso de investigación que es continua, siempre estar alertas a las imágenes que nos circundan y a su propia politicidad, a los sentidos que entre las personas van sucediendo. Entonces, en respuesta a esa portada de Somos que mostraba a los dueños del comercio, en parte, a los directivos o altos funcionarios arriba en el balcón y a los trabajadores los mostraba pues abajo, las personas reaccionaron en redes sociales compartiendo esta fotografía, que es una fotografía de Chambi, igual del inicio del siglo XX, en Cusco, una hacienda en la hacienda de Angostura, igual perteneció a una familia de la oligarquía, y que repite el mismo patrón, la misma jerarquización visual. Y está repitiendo la misma jerarquización visual porque en realidad en el país no ha cambiado del todo esa jerarquización social o económica, que a veces también la podemos nombrar como desigualdad. Los patrones de la hacienda, los dueños están arriba, la élite misma, y bueno, abajo está el resto de la población donde aún existía puntaje. Al respecto, me pareció importante compartir una cita de Castro Gómez. Él habla que lo blanco necesita, o sea, que en realidad existe una escenificación social de lo blanco. Para esto es importante distinguir
la blancura étnica, que no necesariamente te da blanquitud, y por otro lado, la blanquitud, que es más bien digamos, una performatividad más eurocentrada. También Bolívar Echeverría, un autor mexicano ecuatoriano, va a hablar del blanqueamiento, el blanqueamiento como un ethos capitalista, una forma de ser que contribuye a este sistema económico capitalista. Entonces, este autor nos va a decir que la identificación socialmente como blancos implica la pretensión de limpieza de sangre, es decir, de gozar de la condición de noble blanco, que era un signo distintivo que permitía a los criollos, era un estudio del siglo XIX, diferenciarse socialmente de los mestizos y demás grupos sociales. Lo importante aquí no era ser realmente blanco, puesto que casi ningún miembro de la élite criolla podía comprobar sus pretensiones de nobleza, sino escenificarse socialmente como blanco y ser aceptados como tales por los estratos sociales más preeminentes. Un guiño también hacia los modos de ser de la oligarquía peruana, que tiene sus orígenes, la mayoría, en la colonia o en la época del Guasmo, inicios de la República. Y aquí está ese contrapunteo, ese análisis comparativo entre ambas imágenes, casi un siglo atrás, y sin embargo la prensa sigue reproduciendo esa jerarquía visual, porque como lo comentaba hace un momento, aún se encuentra presente en la sociedad, y creo que allí hay digamos, un desafío para los artistas para entrar a hacer también representaciones de la blanquitud, representaciones de las élites, de la misma blanquitud, oligarquía, y desde ahí, digamos, cuestionar, problematizar esta realidad del país. Y hablando de jerarquización, también hay un concepto muy importante que revisar, que es el de poder. Hay un libro que se llama Agriettar el capitalismo, de John Holloway, me parece que está en internet completo igual, y él dice que hay dos tipos de poder: un poder sobre, que es el de someter, y un poder hacer, que es un poder que se tiene para generar cambios, acciones. Entonces, bajo esa interpretación, podemos decir que la reafirmación del poder de quienes están arriba, quienes dominan, que es un poder sobre, y tienen a la par un poder de decisión, el poder hacer, el proporcionar libertad. En este caso, en el periódico, por sobre quienes tienen un marco limitado de actuación, y lo cual da cuenta también de otro concepto que vino a traer Castro Gómez, el autor que mencioné en la diapositiva anterior. Él habla del pathos de la distancia, que es lo que comentábamos, necesidad de manifestar en forma latente o abierta esta diferencia entre los señores frente a sus inferiores. Y para este pathos de la diferencia, para representar esta diferencia entre los señores y los demás, pues hasta ahora se sigue usando este recurso de una jerarquización visual, que claro, como todo poder va a buscar cambiar para mantenerse vigente. Entonces, seguro que en una próxima publicación no va a ser así, pero ahí la tarea de ir desempeñando los movimientos del poder sobre. Siguiente. Así como un juego rápido de análisis visual, solo hacer ese énfasis como arriba en el balcón, incluso la estructura del balcón es como para desarrollarla también, están los patrones, abajo arrastra la población, de pronto también pensar si, digamos, a las justas clase media, que si cambia un poco las cifras, dejan de ser clase media, que en realidad en el Perú creo que la mayor clase es la clase precarizada. ¿Cuántos venimos de estas reformas agrarias o de esta acción antioligárquica de Velasco también, como para reconocer que nuestros abuelos o bisabuelos dónde pudieron haber estado, ¿no? En la imagen de Champín. Igual otro recurso visual como para terminar de desentrañar esa imagen, o sea, siendo un esquema compositivo, es una imagen triangular, ahora interpretando, la pirámide sigue ahí en lo económico, en lo social y ahora también en lo visual. Bien.
como para ir cerrando, compartir esas imágenes de las redes sociales que circularon. Es interesante para empezar porque se borra el autor, se va borrando la figura de un autor creador al saltar imágenes a redes y las intervenciones inmediatas que van sucediendo. Entonces en esta imagen intervinieron diciendo somos los patrones de nuestra hacienda y abajo todos nuestros peones. Y ahí está la publicación de Facebook de donde lo saqué y con un comentario de redes. Siguiente. Igual acá dos imágenes, agregaron un esquema de colorimetría que en realidad es un régimen también de, le llaman pigmentocracia o colorismo, en fin, dentro de estudios de racismo. Y esta misma línea de color da cuenta de los de arriba y los de abajo, o en la manera en la que intervinieron la imagen. Y en la otra imagen le agregaron también somos, oligarquía, bueno, primos, y abajo dice no somos. Igual, en ambos están los links de donde lo tuve. ¿Siguiente? Y esta imagen ya fue como la concluyente para el trabajo que estoy presentando en la exposición del museo. Hay una red social en Instagram que se llama Actualizando las Ciencias Sociales, y en historias, ante este hecho, intervinieron, como pueden ver en la parte central de la imagen, la fotografía de Champi y colocaron adentro la fotografía del comercio, de Somos. Entonces es como si ambas realidades buscadas en realidad continuaran en un mismo plano. Y esta es la imagen que con algunas pequeñas variaciones estoy llevando a la pintura. Y en esta misma historia, bueno, como es una historia y la música, pusieron una canción de una banda de punk local, Cuchillazo, una canción que se llama Munición, y decía, y recuerda que yo soy el hijo de tu jardinero y guardián. Y bueno, para despedirme, hacer recordar que en el 2022 hubo un informe de Defensoría del Pueblo. Este fue en especial el informe anual, donde se consideró como un atentado contra la libertad de expresión artística en la Escuela de Bellas Artes, contra mi obra de egresada. Ahí está la parte del informe. A la fecha no hay ninguna reparación de la escuela, sigue pendiente. Y eso es todo, gracias. Bueno, esa es una pregunta para la mesa en todo caso. Cuando revisamos un poco la obra de Antonio Berni, un artista argentino, señalaba que su obra no podía leerse sin un matiz político, ¿no? Y en ese sentido, esa es una pregunta de los ponentes, ¿cómo podemos establecer la relación entre expresión artística, comunicación y política, sobre todo en momentos como el que vivimos actualmente, ¿no? Ahora damos pase a Ana Romero. Sí, gracias por la pregunta. Y lo primero que se me vino a la mente es toda esta cronología de censuras que también está haciendo un egresado de Bellas Artes, Guillermo Valdizán, desde este régimen Boluarte, Geri, en realidad dictadura del Congreso, y también los casos más recientes que son a raíz de la muerte por ejecución extrajudicial, dícese a manos de la policía, en la investigación en la que se está siguiendo, hacia Truco, un compañero de la escena de hip hop, un artista también. Se han hecho murales, una frente al estadio y otra en la Victoria, en fin, en varios puntos, y la policía y el Serenazgo saltan más que cuando hay opciones para borrarlos o intervenir en la ciudadanía organizada para que no se den. Entonces, creo que ese es un claro ejemplo de que la relación entre arte y política está. Si no, nadie borraría murales de un compañero asesinado. Ahora, un par de reflexiones más que me suscitaba en tu pregunta, y en especial por dónde nos encontramos, porque para esto los lugares de enunciación, un saber situado, tener presente nuestros contextos, tanto para hablar, para pensar, es imprescindible. Entonces recordaba que para Rita Segato hay dos tipos de ética. Una ética llamada continuista, o sea,
que va a reproducir los modos de dominación existentes, digamos la necropolítica, el ecocidio, el patriarcado, las diversas violencias, como vemos el genocidio en Palestina por parte de Israel. Entonces esa va a ser la ética continuista, y en contraposición va a estar la ética reformista, la que trata de plantear otros caminos. Entonces, digamos, todo objeto social, situación social, va a encontrarse entre algunas de estas dos miradas. Interpretándonos el arte, podríamos decir, bueno, ¿es un arte continuista o es un arte reformista? Y por ahí puede entenderse un tipo de politicidad, porque igual hay política neoliberal, entonces puede que no solo entendamos a la política como una política que busca como un cambio social o reformas o revoluciones, sino pues la continuación de este régimen precarizante. Y algo final, situándonos otra vez en el contexto de arte o de la escuela de arte, recordaba a Acha, este teórico de arte, que él nos viene a decir que tenemos que ser los artistas como productores de imágenes, también deberíamos pensar o hacernos cargo en parte de dónde circulan nuestras obras y cómo es este proceso de circulación. Podemos hacer arte muy político, pero si va a circular en un esquema muy cerrado, perteneciente a coleccionistas que también son estos banqueros o también son estos grandes mineros, tenemos que pensar otras formas, creo que, de circulación o responder ante esto. Y tengo más que decir, pero ya, paso. Entonces, me tomo su tiempo para acabar porque no sé si ya se entiende. Si puedo, ya, gracias. Nada, otro ejemplo reciente es, tuvimos la visita del curador cuando era estudiante lo conocí como el curador de arte político Cuauhtémoc de México, y en esta reunión que fue en Proyecto 1000 se le hizo la pregunta en el contexto de la obra que nos estaba mostrando, que eran unas fotografías de Alice, unos videos de Francis Alice sobre infancias, el juego en la infancia en diversos puntos del mundo, en especial en zonas vulnerables, afectadas por diversos conflictos políticos, sociales, económicos. Entonces se le planteó, ¿y qué piensas de las imágenes de la infancia o de la realidad de la infancia en el contexto de Gaza y de Palestina? Y no hubo una respuesta contundente.